compañeros. Tengo mucho que decir y poco tiempo, así que me voy a lanzar. El ascenso del trumpismo es símbolo potente de la crisis del capitalismo global. Y para entender el trumpismo hay que entender esa crisis. El trumpismo es fundamentalmente una respuesta ultraderechista y hasta neofascista a la crisis del capitalismo global, y el trumpismo tiene que verse como telón de fondo imprescindible para entender la coyuntura actual en nuestra región, en América Latina. Antes de pasar a hablar del trumpismo y América Latina, hay que reconocer que enfrentamos una crisis profunda del capitalismo global. Hablamos de crisis cíclica, serán cada 10 años, crisis recesiónaria, pero estamos ante una crisis mucho más profunda que es estructural. Decimos estructural porque la única salida de la crisis es reestructurar el sistema capitalista fundamentalmente en sus instituciones. Pero más allá de crisis estructural, estamos entrando en una crisis sistémica. Sistémica quiere decir que la única salida de la crisis es superar el sistema imperante, en este caso, al capitalismo global. ¿Y por qué digo eso? Hay 6 dimensiones de esta crisis sistémica. La primera es la ecológica. El sistema está llegando a los límites económicos de su reproducción. Segunda dimensión que todos ya sabemos es la extrema polarización global, la desigualdad sin precedentes en la historia de la humanidad. Ustedes están al tanto de los últimos datos. El 1% de la humanidad controla más del 50% de la riqueza del mundo. El 20% acomodado del planeta controla el 95% de la riqueza del mundo, mientras la gran masa, el 80% de la humanidad, solo tiene el 5% de la riqueza del mundo. Este es reflejo de esa crisis sistémica. Tercera dimensión muy importante es la magnitud de la concentración de los medios de violencia y de los sistemas de control social y represión y sistemas de comunicación y flujo de informaciones en manos de muy pocos grupos poderosos que controlan el sistema de capitalismo global. Hemos analizado los nuevos medios y modalidades de guerra y de represión. Los nuevos soldados robot que están introduciendo, los famosos drones o aviones no piloteados, la madre de todas las bombas que dejaron caer en Afganistán, etc. Pero más allá incluso de eso, hay nuevas tecnologías de vigilancia, de control biométrico, de control y monitoreo de toda comunicación. Todo esto, y estoy haciendo una síntesis breve aquí, permite una combinación de violencia selectiva y, cuando es necesario, generalizada. Y estamos viendo la fusión de la violencia estatal con la violencia privada mediante una paramilitarización generalizada e institucionalizada. Es el caso muy claramente de México, de Colombia, de Honduras, de Estados Unidos, y está pasando a muchos países al planeta entero. Más adelante voy a comentar sobre el actual impulso hacia la guerra mundial, que es algo muy preocupante. Eso era la tercera dimensión de las 6 que hacen esta crisis sistémica. Cuarta dimensión, y hay que entrar un poco de análisis aquí, es que el sistema de capitalismo global está llegando o ha llegado a los límites de su expansión extensiva e intensiva. Capitalismo es como una bicicleta. Si dejas de pedalear, cae la bicicleta. Si el capitalismo deja de expandir constantemente, cae el sistema. Entonces, con la incorporación de los ex países socialistas en los años 90, el sistema ya no tiene donde expandir extensivamente. Todo el planeta ya es parte del sistema del capitalismo global, y con la desruralización alrededor del campo en el mundo. Entonces, ¿qué significa eso? Que ahora el sistema está buscando una nueva expansión violenta y militarizada. Están buscando avanzar lo que queda para privatizar y los que todavía pueden ser despojados.
Y eso los estamos viendo en México, en Honduras, en Guatemala, pues en toda nuestra región. Así que tenemos estas presiones hacia la expansión por medio de lo que yo llamo la acumulación militarizada. Es decir, las guerras farsantes contra las drogas, la guerra contra los inmigrantes, la farsante guerra contra los llamados terroristas, los conflictos en la construcción de muros fronterizos, los complejos de encarcelamiento, todos los mecanismos de despojo. Todo esto representa, además de los fines políticos o geopolíticos, simplemente medios de acumulación de capital frente al estancamiento económico y la imposibilidad de mayor expansión y conquistar nuevos territorios. Entre 1998 y 2011, el presupuesto del Pentágono se incrementó en un 50% en términos reales. Entre 2001 y 2011, las ganancias de las empresas militares se cuadruplicaron. Y entre 2006 y 2015, el gasto militar total a nivel mundial creció en un 50%. Eso quiere decir que ahora estamos viviendo una economía global de guerra y una aguda militarización de las relaciones internacionales. Estamos viendo la sirenización de la sociedad global. Y repito que eso se ve muy claramente en México, en Centroamérica, en nuestra región. Aquí, analíticamente, hay una confluencia de intereses de, por un lado, lo que llamo la clase capitalista transnacional. Todos estos grupos capitalistas y los grupos políticos de los estados capitalistas, hay una confluencia alrededor de la estrategia de la acumulación militarizada y por tanto de las políticas guerreristas. Aquí podemos hablar de mucho, no hay tiempo, pero entre este marco analítico deberíamos hablar de los megaproyectos, de la nueva minería, de la privatización de los sectores energéticos, de la profundización del despojo en el campo, en Centroamérica, en México, en América Latina, etc. La quinta dimensión de esta crisis sistémica es el surgimiento de la humanidad superflua, redundante. Este es algo estructural del nuevo capitalismo globalizado del siglo XXI. Los datos de la Organización Internacional del Trabajo nos indican que el 32% de la humanidad es humanidad superflua, redundante. 32% es una tercera parte de la humanidad. Mientras el 51% de los que sí tienen empleo trabajan en condiciones de vulnerabilidad y precariedad. Entonces, el gran reto para el sistema es cómo controlar la población superflua y su real o potencial rebelión. Y aquí podemos anotar de que a nivel global ya más de la mitad de la población del mundo vive en las megaciudades. Y en América Latina, entre 70 y 75% de nuestros pueblos viven en las megaciudades. Estas megaciudades ya se convierten en los escenarios donde está concentrada la humanidad superflua y también donde cada vez más están concentrados los medios de represión y control y las grandes batallas. Y el Pentágono, por eso, últimamente están emitiendo informes, tanto internos como públicos, sobre guerras urbanas, como la nueva generación de guerras de represión. Y aquí hay peligro también de genocidio en algunos lugares alrededor del mundo, porque la población superflua no la quiere. Los grupos dominantes no quieren esa población. La última dimensión de las 6 dimensiones de la crisis sistémica del capitalismo global, y esto es analítico, pero es muy importante. Entre más podemos analizar y hasta decir algunos planteamientos teóricos, más podemos comprender nuestra realidad y por lo tanto más precisa y más exacta en tales estrategias de resistencia y de lucha popular que desarrollamos. La sexta dimensión entonces es que hay un desfase entre una economía en vías de globalización y un sistema político basado en el Estado-Nación y 200 Estados-Naciones. Hay el surgimiento
de un Estado transnacional, lo que llamo aparatos de Estado transnacional, el Fondo Monetario, la Organización Internacional de Comercio, etcétera, etcétera. Esa es conversación para otra ocasión. Pero el sistema de capitalismo global es un sistema en anarquía. La misma élite transnacional están clamando por mecanismos de gobernación transnacional. Es decir, la clase capitalista transnacional simplemente busca acumulación de capitales en la esfera global y utiliza su poder económico para imponer su voluntad política sobre todos los estados nacionales. Entonces, no existe la posibilidad del sistema de regular la anarquía. Y es crucial aquí identificar una contradicción entre la función de acumulación de los estados neoliberales, el estado norteamericano, el estado mexicano, lo que fuera, tiene la función de acumulación de capitales transnacionales. Y hay una contradicción con esa función, con la otra función que tiene el Estado Nacional, que es la legitimidad. Ningún Estado Nacional puede existir sin buscar la legitimidad. Entonces, hay una contradicción ahí que no se resuelve y se agrava la crisis que vivimos. Es decir, todos los estados entran en crisis de legitimidad. El Estado mexicano, el Estado norteamericano, todos los estados de América Latina alrededor del mundo. Esto agrava las tensiones internacionales y quiero decir aquí que esta crisis de legitimidad de los estados, el de legitimidad del Estado norteamericano es crucial para entender al trumpismo. Ahora entonces pasemos a analizar al trumpismo. Para entender trumpismo, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la coyuntura actual en que vivimos, es urgente no confundir el discurso público de Trump con la esencia del programa trumpista. El discurso populista y nacionalista y proteccionista de Trump, si bien no se le puede hacer caso omiso, es más artimaña discursiva que sustancia. Respetuosamente digo que creo que en mi análisis el proteccionismo imperial está mal enfocado. No está preciso ese análisis, voy a elaborar. Las élites políticas y económicas en Estados Unidos no quieren ni pueden dar marcha atrás a la globalización y a las interdependencias que ésta acarrea. La economía global es una vasta red de cadenas de subcontratación y de outsourcing. Todos los países han sido integrados a un nuevo sistema globalizado de producción y de finanzas y cada vez más de servicios. No solo América Central y México, sino toda América Latina. Es decir, cada vez más no existen economías nacionales, sino cada economía nacional es simplemente un componente nacional de la economía global. Aunque pudiera, el gobierno de Trump no desea ni pretende desmantelar este sistema globalizado de producción, de finanzas y de servicios. Y el Trump mismo es miembro de la clase capitalista transnacional y su vasto imperio empresarial depende de la economía global. Además, su gabinete está repleto de bancarios y empresarios arraigados, asentados en la economía global. Entonces, vale la pena reiterar y recalcar, no está en los intereses de estos grupos dominantes de Estados Unidos, de la élite política y económica, ni en sus capacidades retirarse de la economía global. ¿Cuál concretamente es el programa económico de Trump? Lo hemos analizado, está público lo que propone como programa económico. Primero, la desregulación total. Segundo, el desmantelamiento de lo que todavía queda del Estado social. Tercero, acelerar las privatizaciones, ahora privatizar la infraestructura y las escuelas públicas. La reducción de los impuestos a las empresas y a los pudientes. Y mayores subsidios estatales al capital privado. Evidentemente, el programa de Trump es el neoliberalismo en esteroides.
justo por la crisis de neoliberalismo de que habló Blanca, justo por esa crisis de neoliberalismo, el trumpismo y los grupos dominantes en América Latina están buscando inyectar al proyecto neoliberal con esteroides. A pesar de ciertos conflictos a lo interno del gobierno norteamericano y de las élites, y aparte de la inquietud que genera el discurso populista de Trump, genera inquietud entre las élites. Los empresarios norteamericanos, en su mayoría, y más generalmente la clase capitalista transnacional, están encantados con este programa económico de Trump. Entonces, ¿cómo explicamos el discurso populista y nacionalista y proteccionista de Trump? Para contestar esa pregunta hay que recalcar otra vez esa contradicción fundamental del capitalismo global. Hay un desfase entre una economía globalizada y un sistema de autoridad política basado en el Estado-nación. Y este desfase genera fuertes contradicciones y varios dilemas para los estados y para la élite transnacional. Los gobiernos, en este caso el gobierno norteamericano, pero todos los gobiernos, necesitan legitimizarse a nivel del Estado-nación, mientras también necesitan responder a los intereses de la clase capitalista transnacional y promover la acumulación transnacional de capitales en sus territorios. Otra vez, para decirlo en términos más académicos, el Estado-nación enfrenta esa contradicción entre su función de promover la acumulación transnacional y su función de lograr la legitimidad política dentro del Estado-nación. Entre más se promueve la globalización en cada país, la globalización capitalista, más se agrava el problema de la legitimidad. Y el trumpismo pretende manejar esa contradicción y recuperar una legitimidad para el Estado norteamericano. Para parafrasear el famoso estratega militar prusiano Clausewitz, él dijo: la guerra es la extensión de la política por otros medios. Podríamos decir que el trumpismo es la extensión del capitalismo global por otros medios. El discurso legitimidor de Trump es el nacionalismo y el populismo y el proteccionismo. Sin embargo, como ya indiqué, en su esencia, el programa de Trump no tiene nada de populismo, nada. Hay que preguntar cómo logró el equipo de Trump cultivar una importante base social y electoral en Estados Unidos para ganar las elecciones, y ahí vamos a tener la respuesta de por qué el discurso, pero no la esencia. Primero, lo logró con un discurso ideológico de Make America Great Again, hacer grandioso nuevamente a Estados Unidos. Segundo, lo logró con la promesa de crear empleos, obligando al capital transnacional no salir del territorio norteamericano, o el capital transnacional afuera regresar al territorio norteamericano. Pero se trata de una promesa vacía. No tengo tiempo, pero si nos ponemos a analizar eso, es una promesa vacía. No lo pretenden hacer, ni lo pueden hacer, y saben que no lo pueden hacer. Es casi una broma, es buscar la legitimidad entre esa base social. Entonces, tercero, ¿cómo se explica la contradicción? Y muy importante, lo logró cultivar su base social, ganar la presidencia, con un discurso racista y de fanfarronería imperial. Este punto es importante y vale la pena analizarlo. Históricamente, un importante sector de la clase obrera norteamericana, desproporcionalmente blanco, ha gozado de altos niveles de vida gracias al imperialismo, a la supremacía blanca, convirtiéndose en la famosa aristocracia laboral del primer mundo. Pero con la globalización capitalista, la clase capitalista transnacional en Estados Unidos ya no necesita una aristocracia laboral. Aquí estamos en la sede de los sindicatos de cero, y esa es la situación.
este sector, que era la aristocracia laboral del primer mundo, experimenta ahora una vertiginosa movilidad hacia abajo, una creciente inseguridad y desestabilización de sus condiciones laborales y de vida. Es lo que llamamos la tercermundalización de los obreros y las obreras del primer mundo, o lo que llamamos la precariatización de esos sectores, que eran la aristocracia laboral. Y esta situación genera para el Estado norteamericano, para las élites en Estados Unidos, graves problemas de legitimidad. Con el racismo y un discurso racista desde arriba, el trumpismo busca canalizar ese sector hacia una conciencia racista y hasta neofascista de su condición, y busca convertir a ese sector que conforma la base social y electoral de Trump entre la clase obrera norteamericana en base social de un proyecto del fascismo del siglo XXI. En este sentido, los inmigrantes y las inmigrantes latinos, en su mayoría mexicanos y centroamericanos, se convierten en el chivo expiatorio de la crisis de la legitimidad, junto con los musulmanes, para canalizar el temor y la inseguridad de ese sector contra ese chivo expiatorio y no hacia un cuestionamiento del sistema. Además, vale señalar que Trump y la clase capitalista transnacional dependen de la mano de obra inmigrante y no pretenden deshacerse de una población en peonaje laboral. Con la intensificación de la guerra contra los inmigrantes, el trumpismo pretende, además de tener ese chivo expiatorio, también desarticular, muy importante, desarticular la capacidad de acción política de las comunidades inmigrantes en Estados Unidos y desarticular sus resistencias. Yo participo en el movimiento de justicia social para los y las inmigrantes aquí en Estados Unidos, y este punto es muy importante. Ustedes se acordarán del gran levantamiento contra la Proposición 187 en los años 90 y después en 2006, un día sin un inmigrante. Se quedó paralizada la economía norteamericana. 20 millones participaron en ese paro. Un día sin inmigrante en 2006. 1 millón. Tomamos las calles de Los Ángeles. Los grupos dominantes, chiveados con ese levantamiento de los inmigrantes. Y entonces ya quieren desarticular la capacidad de resistencia de los inmigrantes en Estados Unidos, que son la parte más superexplotada de la clase obrera transnacional aquí, y por lo tanto la parte más estratégica. Más ampliamente entonces, el trumpismo y más generalmente los grupos dominantes de Estados Unidos buscan reconstituir el sistema de superexplotación de la mano de obra inmigrante con un recambio de cómo utilizar la mano de obra inmigrante. Desde la mano de obra no documentada, como tenemos ahora, los y las inmigrantes no documentados están en sus comunidades, con un nuevo sistema trasero, generalizado. Es decir, organizar la superexplotación y el supercontrol sobre la mano de obra inmigrante mediante programas de trabajadores visados. Entre 2011 y 2016 se incrementó en un 500% la cantidad de trabajadores agrícolas visados en la agroindustria en California, en un 500%. Entonces, es la dirección en que va la estrategia del trumpismo en cuanto a los inmigrantes. Ahora, volviendo al tema del espectro del neofascismo, si bien en estos momentos Estados Unidos no es fascista, quiero resaltar aquí el surgimiento de movimientos verdaderamente fascistas en la sociedad civil norteamericana, envalentonados por Trump. Además, hay que estar claro que el sistema político en Estados Unidos enfrenta una creciente crisis de hegemonía. Al mismo tiempo que la economía global está tambaleando y enfrentando el espectro del estancamiento y otro colapso en el horizonte, ya que las estructuras subyacentes de la economía global están muy, pero muy inestables. Blanca en su presentación hizo referencia también a esa debilidad de la economía global y el espectro de otro colapso.
Aquí es importante mencionar que la otra parte esencial del trumpismo, entonces, es la extensión del Estado policiaco en Estados Unidos, de las políticas guerreristas alrededor del mundo, en lo que yo llamo la acumulación militarizada. Es crucial entrar en algún detalle sobre esta marcha hacia la guerra, porque tiene importantes implicaciones también para América Latina. Voy a hacer este análisis de la marcha hacia la guerra y después pasar a una conclusión. Y esto es analítico, pero muy importante comprender. El mercado global no puede absorber la producción de la economía global. ¿Por qué no? Porque ustedes han visto, el 80% de la humanidad apenas tiene el 5% de los ingresos del mundo. Ese 80% no puede consumir, no puede comprar lo que produce la economía global. Entonces, el capital transnacional no puede encontrar salidas para el occidente, no tienen dónde invertir. En Estados Unidos, los datos para 2015 nos indican que las compañías aquí en Estados Unidos ese año tuvieron 1.8 billones de dólares, en inglés trillion, en español billones, 1.8 billones, en efectivo, sin tener dónde invertirla. Para nosotros que analizamos el sistema capitalista, se trata de lo que llamamos capital ocioso. Tengo mi capital, no lo puedo invertir. No puedo hacer ganancias. No puedo sacar plusvalor. Entonces el capital nunca puede ser ocioso. Tiene que buscar dónde invertir y seguir acumulando. Entre 2010 y 2017, las compañías registran niveles récord de ganancia, por un lado, mientras las inversiones descrecen, por el otro lado. ¿Qué es lo que han hecho? Pues han tirado más y más crédito a los consumidores norteamericanos, Estados Unidos es el mercado de última instancia, pero ya los consumidores norteamericanos, y aquí está la cifra, están endeudados en 13 billones de dólares, en inglés trillion, rebasando el nivel récord de 2008. Queriendo decir que como consumidores norteamericanos por medio del crédito ya no pueden consumir más. Y ya el mercado de bonos a nivel global llega a 100 billones de dólares, en inglés 100 trillion. Quiere decir que los gobiernos ya no pueden generar más demanda. Después el sistema pasa a la especulación financiera. Especulación financiera, como decía también Blanca. Escuchen este dato porque es alarmante. En 2015, el Producto Bruto Mundial, es decir, la producción de bienes y servicios alrededor del mundo entero, ascendió a 75 billones de dólares. Billones de dólares. 75 billones de dólares, en inglés 75 trillion. Mientras en ese año, el mercado global de derivados es simplemente especulación financiera, ascendió a 1.2 trillones, en inglés quadrillion. 75 billones, producción de bienes y servicios reales, 1.2 trillones especulación financiera. Es decir, esta es la inestabilidad estructural subyacente de la economía global. Otro colapso es casi inevitable. Alistémonos en América Latina en nuestras luchas para ese colapso, porque representa peligros, pero también abre oportunidades. Pero quiero decir aquí que el impulso hacia la guerra se presenta como salida de esta crisis de sobreacumulación, de estancamiento. Las tensiones internacionales se agravan. Cuando Trump ganó las elecciones, el triunfo electoral de Trump, que era el 8 de noviembre, el 9 de noviembre subió el 40% las acciones de Corrections Corporation of America, que es la principal contratista privada para los centros de detenciones de los inmigrantes. Apenas horas después del ataque contra Siria con misiles Tomahawk, en mayo pasado, o en abril pasado, las acciones de Raytheon, que producen los misiles Tomahawk, subieron por $1,000 millones de la noche a la mañana.
Mientras tanto, centenares de firmas privadas ya han hecho ofertas para construir el muro. Y a propósito, entre esas firmas salen firmas mexicanas. Se trata de clase capitalista transnacional. Es decir, hacer guerras e intervenciones y provocar conflictos y con provocar inestabilidad, presenta el sistema como oportunidades para acumulación de capital. Esto representa el extremo peligro de guerras mundiales con consecuencias imprevisibles. Además, dada la crisis de legitimidad, la crisis de la hegemonía del sistema, guerras generalizadas tienden a desviar la atención de la crisis de hegemonía, la crisis política. Es decir, estamos, como decía Blanca, y también Werner, estoy muy de acuerdo, estamos viviendo momentos de extrema tensión internacional. Mi temor es las presiones hacia la guerra y el fascismo del siglo XXI. Y en este sentido, el peligro con trumpismo es que Trump en sí y un puñado de sus asesores son extremadamente imprudentes. Con Trump podemos esperar mayor guerrerismo, aún una intensificación de la represión dentro de Estados Unidos y de los sistemas de represión e intervención a nivel global. Y hay que recordar que Trump ha dado a los militares norteamericanos autonomía. Le ha dicho, ustedes hagan lo que quieren, no necesitan la aprobación de la Casa Blanca. Ahora concluyo hablando del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el trumpismo. Y ahí podemos generalizar para Centroamérica y otras regiones, pero enfoquémonos en México y Estados Unidos. ¿Por qué Trump arremete contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? En primera instancia, ya lo analizamos, es parte de su discurso ideológico frente a su base social dentro de la clase obrera norteamericana. Es prácticamente un requisito si un político norteamericano quiere ser electo de que arremete contra las secuelas sociales de la globalización capitalista. Acordémonos también que lo hizo Hillary Clinton y anteriormente Barack Obama. Eso es el discurso y no es la esencia.